La parroquia Santo Tomás Apóstol, Juma Bejucal, Bonao, te invita a su gran concierto de alabanza, un encuentro con Jesús resucitado, con la presentación estelar desde Estados Unidos de Josefina Herrera. Dios me ha dado tanto. Marisol Plasencia. Como dice Santiago 3, no puedes salir de la misma boca. Rafi Rey. Yo vine a alabar a Dios. Y en la prédica, reverendo Padre Pedro Bautista. Oye, hermano, la fe mueve montaña. Y si tiene fe y lo dice de palabra, así sucede. Domingo 9 de octubre, Country Club de Bonao, 3 de la tarde. Información 809-296-0668, 829-815-5675. Tendremos rifas y mucho más. Presentado por tu canal católico MRC. Tu canal católico Promesa MRC presenta al Padre Chelo en New York. Dios hoy nos está regalando la gracia de poder ver. Solo 2 días, octubre 21 y 22. Y junto al Padre Chelo, los predicadores diácono Jorge González. El abrazo de Dios Padre que me decía yo te amo, tú eres mi hijo amado. Y Francisco Rosario. ¿Qué hay fuera de Dios? Tristeza. ¿Qué hay fuera de Dios? Desesperación. Hay amor más grande. En la música, Josefina Herrera y Alexis Corniel. Señor, quédate. Renovemos nuestra fe. Un retiro que no puedes perderte. Información 347-680-5889. 347-984-5753. Presentado por tu canal católico MRC. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud. Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía. Mas cuando Jesús hacia el lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando, mis años sonriendo, su rostro abatido y luego se alegró. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos alabarte y bendecirte, Padre bueno, Padre de bondad, por la oportunidad que nos das una vez más de podernos reunir a través de tu programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Queremos consagrarte nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, a fin de que en esta noche, por la proclamación de la palabra y la reflexión, podamos verdaderamente, Señor, experimentar una renovación interior del corazón y que tu palabra, que es viva y eficaz, produzca en todos y cada uno de nosotros el 100%. Te pedimos en tu Hijo Jesús, nuestro Señor, y que nos sigas por medio de tu Santo Espíritu, fortaleciendo con gracias, con los dones que necesitamos para poder no solamente sanarnos interiormente, sino fortalecer nuestra vida, fortalecer la vida familiar, la vida matrimonial, y así darte la gloria. Que todo cuanto hagamos, Padre bueno, sea para la gloria tuya. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, quien contigo y en el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Mamá María, a ti, San José,
Les pedimos que sigan intercediendo por las familias, por nuestra familia, por mi familia y por todos y cada uno de nosotros. Amén. Una vez más, bienvenidos a su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. En el programa anterior hablábamos sobre la importancia de cuidar la vida espiritual de la familia. Y hablábamos de la importancia de consagrar nuestras familias al Señor, la importancia de orar juntos, de la presencia que tiene la palabra de Dios, tiene que tener la palabra de Dios en la familia, en mi vida, en la familia, en la relación matrimonial. El vivir en el amor, el acercarnos a los sacramentos, ¿verdad? Y meditamos un poco sobre el Padre Nuestro. Todo esto son medios a través de los cuales podemos fortalecer la vida espiritual de la familia. Y también fortaleciendo la vida espiritual de la familia, fortalecemos nuestra propia vida espiritual, personal, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo, ¿verdad? Le permitimos al Espíritu Santo llevar adelante su obra en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Y así vamos viviendo una transformación en Cristo. Nuestras familias son esos signos visibles de la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos preparando también a nuestros hijos para que cuando ellos fundamenten sus matrimonios, lo hagan en el Señor. Lo hagan en el Señor, porque ahí es donde está verdaderamente la clave. Y usamos esta palabra que se utiliza mucho en el mundo, del éxito, si usted gusta, en términos de nuestra vocación personal, nuestra vocación matrimonial, nuestra vocación a la familia, en Cristo, con Cristo y por Cristo. En este programa quisiera dedicar este programa, mejor dicho, al orar en familia con las Escrituras. Orar en familia con las Escrituras. ¿Por qué es importante orar en familia con las Escrituras? Nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y que penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos? Que la palabra de Dios ante todo es viva y eficaz. Y todo eso que describe después, ¿verdad? Espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios lleva a cabo lo que ella dice. Y por eso es viva y eficaz. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, cuando fundamentamos nuestra oración y vida familiar también en la palabra de Dios, entonces veremos esos frutos, ¿verdad? De nuestra vida personal y de nuestra familia, que debe de producir la palabra del Señor. Pero también el Salmo 119, versículo 6, Salmo 19, versículo 105 dice que la palabra de Dios es una lámpara para mis pies. Pero solamente es viva y eficaz, que produce en mí, ¿verdad?, esos frutos de conversión y de cambio, también en mi familia la alimenta, la sostiene, sino que también nos guía, porque es una lámpara para nuestros pies. Nos guía, nos ilumina, nos muestra el camino que debemos de seguir, a fin de que podamos vivir en la voluntad de Dios. Y por último, en el Salmo 119, versículo 103, nos dice lo siguiente: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Palabra de Dios. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. También una manera de expresar la importancia que tiene la palabra de Dios en mi vida, en la vida de todos nosotros. De hecho, nosotros como iglesia somos una iglesia de la palabra y del sacramento. Cuando vamos a la celebración de la Santa Eucaristía, después de los ritos iniciales, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama. Nos ponemos de pie para escuchar al mismo Señor hablarnos a través de la proclamación del Evangelio, y se nos explica, siguiendo, ¿verdad?, el mandato del Señor, como se reunía la iglesia en sus inicios. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y también a la fracción del pan. Por eso somos iglesia, una comunidad de la palabra y del sacramento, porque la palabra nos prepara para poder celebrar y recibir el sacramento
¿verdad? El sacramento de nuestra fe, que es la presencia real de Jesucristo nuestro Señor, cuerpo, sangre y alma divinidad en la Santísima Eucaristía. La palabra de Dios es fundamental porque me enseña, me instruye, me guía, me ayuda a mí como hombre, como padre, como esposo, en términos de cómo es que yo debo vivir mi vida cristiana, cómo debo yo vivir mi vocación matrimonial y también mi vocación familiar. La palabra de Dios. El Papa San Juan Pablo II utilizaba una palabra muy famosa que dice lo siguiente: familia que reza unida, permanece unida. Y posteriormente continúa en una carta apostólica que escribió él en el número 41 sobre el rosario de la Santísima, el rosario de la Virgen María, dice lo siguiente: contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Miren qué importante que es rezar, orar con la palabra de Dios, pero también el rezo del Santo Rosario en familia. Nosotros no tenemos o tenemos una idea muy mínima de las riquezas y las bendiciones que podemos recibir cuando en familia rezamos el Santo Rosario. Recordemos que el Santo Rosario es todo cristocéntrico, es todo acerca de Jesucristo. Nos lleva a contemplar los misterios de Dios, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. También, ¿verdad? A través de la Santísima Virgen María, que siempre nos llevará a la persona de Jesucristo, recordándonos como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. De igual forma, como nos dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Cuando rezamos, cuando oramos juntos, pues, contemplamos a Jesús en su palabra, contemplamos a Jesús en el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Eso nos capacita a nosotros como miembros de la familia para que podamos volvernos a mirar a los ojos, comunicarnos, solidarizarnos unos con otros, perdonarnos recíprocamente, practicar el perdón y comenzar de nuevo a renovarnos en el pacto de amor al cual hemos sido llamados por medio de su Santo Espíritu en el matrimonio y en la vida familiar. También el Papa Francisco en su carta sobre el amor a la familia, en el número 29, dice lo siguiente: la familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y de la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en un templo donde habita el Espíritu. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Haciendo eco también de las palabras de San Juan Pablo II. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, o sea, la oración diaria, a orar diariamente en familia, la lectura de la palabra en la familia, a compartir la comunión eucarística, a fin de que podamos crecer en el amor y convertirnos cada vez más en familia, en un templo donde habita el Espíritu de Dios. Miren qué importancia que tiene el rezar en familia, la lectura de la palabra de Dios en familia, y que también como familia, como decíamos en el programa anterior, vayamos a la misa, vayamos a la iglesia para acercarnos y en familia recibir el don más precioso que tenemos, que es la Santísima Eucaristía. Cristo mismo que se nos entrega, cuerpo, sangre y alma, divinidad, en cada comunión que recibimos, pero también que podamos estar a sus pies contemplándolo y adorándolo como familia. Familias eucarísticas, matrimonios eucarísticos, sean cristocéntricos, ¿verdad? Y que tengan como fundamento la Eucaristía, la palabra de Dios y la oración. Orar en familia con la palabra de Dios. La lección divina. ¿Qué es la lección divina? La lección divina, o estas palabras, lección divina, lo podemos traducir de la siguiente forma: la lectura orante de la palabra de Dios. La palabra de Dios rezada, la oración meditada de la palabra de Dios, la lectura de las cosas divinas que encontramos, ¿dónde? En la palabra de Dios. Eso es lección divina, es orar con la palabra de Dios, es hacer una lectura orante de la palabra de Dios, pero en familia.
los esposos y la familia, en familia, porque así es como el Señor también nos fortalece, así es como también, ¿verdad? Como decíamos anteriormente en el programa anterior, fortalecemos la vida espiritual de cada miembro de la familia y de la familia como un todo. Para poder nosotros orar con la palabra de Dios, para que esta palabra sea en verdad una lámpara para mis pasos, para que ilumine nuestro caminar, ilumine nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Tienen que haber unas actitudes, unas disposiciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos verdaderamente escuchar y permitirle a la palabra de Dios que resuene en lo más profundo de nuestro corazón y produzca el fruto que quiere producir y que es el deseo del corazón de Dios que produzca en nosotros. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es un hombre y una mujer prudente, es una familia prudente, le agregaría yo también a eso, ¿verdad? Con todo respeto, no solamente un hombre y una mujer prudente, un matrimonio prudente, una familia prudente. ¿Por qué? Porque camina en la palabra de Dios. La palabra de Dios dinamiza sus relaciones. ¿Cuáles son esas disposiciones para una lectura meditada, orada, rezada de la palabra de Dios? La primera actitud es escuchar la palabra de Dios. Como nos dice Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios, amar a Dios, ¿verdad? Nos lo dice la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro ser. Escuchando la palabra, la escucha de la palabra de Dios nos lleva a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Lo otro es disponer el corazón a que la palabra caiga y como en tierra buena, como lo dice la palabra del sembrador, y produzca lo que tiene que producir en nosotros, frutos de conversión, de cambio, que nos permitan vivir más santamente, más en conformidad con la voluntad de Dios, individualmente y como familia. Escuchar, disponer el corazón, invocar el Espíritu Santo. Qué importante, una vez más, resalto la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial y familiar. Invocar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, para que Él nos ilumine, ¿verdad? En la meditación, reflexión de la palabra de Dios. También debemos de ser coherentes. Cuando escuchemos la palabra de Dios y la meditemos, debemos verdaderamente hacer nuestras las palabras del Salmo 95. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Palabra de Dios. Ser coherentes con la palabra de Dios. Es que a veces escuchamos la palabra de Dios, pero como dicen, ¿verdad? Pega acá y cae al piso. O entra por acá y se nos sale por aquí, por el otro oído. No. Ser coherentes. Escucharla. Disponernos. Invocando al Espíritu Santo. Caminar según la palabra de Dios. La palabra de Dios. Perseverar en esta palabra. El Salmo 1 al 2 nos dice lo siguiente: dichoso el hombre que le agrada la ley del Señor y medita en ella día y noche. Palabra de Dios. Dichoso el hombre y la mujer, dichosa la familia que le agrada la palabra de Dios y medita en ella día y noche. Dichoso el hombre y la mujer de la familia que escucha, dispone, se abre a la acción del Espíritu Santo, es coherente en términos de cómo vive su relación familiar y vida a la luz de la palabra de Dios y persevera en esa palabra de Dios que el mismo Señor le revela. Estas son las disposiciones que debemos de tener todos. Pero para tener estas disposiciones es necesario pues apagar el televisor, apagar los teléfonos. Es necesario apagar la computadora, sacar un tiempo entre la semana para en familia orar.
para orar como familia. Sigo repitiendo esto, orar en familia, porque así es como nos fortalecemos como familia. Hermano y hermana, en mi experiencia es la herramienta que Dios nos ha dado, la oración familiar. La oración de los esposos, orando unos por otros, la oración en familia donde los padres oran por sus hijos y también los hijos oran por sus padres. ¿Verdad? Escuchando, disponiéndonos, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, siendo coherentes, poniéndolo en práctica y perseverando en ella. Así disponemos nuestro corazón para que la palabra de Dios produzca en ti y en mí mucho fruto. Mucho fruto. Y va a producir mucho fruto. Mucho fruto, porque hoy en día, ¿verdad? Ya estando nuestros hijos grandes, cuando nos reunimos a conversar, primeramente oramos, cuando vamos a compartir los alimentos, mis hijos recuerdan, yo recuerdo cuando estábamos chiquitos que antes de acostarnos rezábamos el Padre Nuestro, antes de acostarnos rezábamos el Rosario, o por lo menos decíamos un Dios te salve María, nos comentábamos al Espíritu Santo. Es la oración, cuando se practica en familia, va quedando, porque ahora, y nuestros hijos, lo digo todo para la gloria de Dios, sí, para la gloria, que todo sea para la gloria de Dios, le están enseñando a sus hijos a orar. Le están enseñando a sus hijos a orar. Nosotros cuando nos reunimos con los nietos, cuando nos vienen a visitar, oramos con ellos, para que aprendan a orar, para que aprendan a dar gracias a Dios, para que reconozcan que Dios está presente en sus vidas y que necesitan de Dios, ¿verdad? Son muy inteligentes y hacen muchas preguntas, y es bueno que hagan preguntas, y qué importante que podamos respondérselas según la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia nos enseña. Pero hablando de la lección divina, para seguir adelante, ¿verdad? Y no entretenernos. Teniendo esta disposición de la escucha, la disposición, la apertura al Espíritu Santo, siendo coherentes y perseverantes. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer lección divina con la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos tener esta lectura meditada, orada, reflexionada de la palabra de Dios? Hay 5 pasos, y yo los voy a mencionar. Usted los puede encontrar también en el internet si gusta, pero tenía una necesidad de compartir con ustedes la lección divina para practicarla en familia. Yo la puedo practicar personalmente, y mi esposo y yo la podemos practicar también, ¿verdad? Como esposos, pero qué importante practicarla en familia, porque familia que reza unida, ¿qué pasa? Sí, dígalo fuerte. Exacto, permanece unida. La lección divina en la familia, orando con la escritura en familia. Lo primero que hacemos es, podemos tomar las lecturas diarias. No tenemos que tratar de inventar la rueda en eso. Porque a lo mejor alguno estará pensando, pero yo no conozco muy bien la escritura, no sé mucho acerca de dónde buscar un pasaje de la Biblia, ¿verdad? No, podemos tomar las lecturas diarias. Y hoy en día hay mucho librito, mucha revistica que se da, ¿verdad? Sobre la lectura diaria, hacer reflexiones inclusive ahí mismas escritas. Y yo participo en una revista que se llama Rayo de Luz, que produce la Comunidad Siervos de Cristo Vivo, y periódicamente hago algunas reflexiones sobre las lecturas diarias, ¿verdad? O sea, tenemos las herramientas, tenemos muchos recursos que podemos utilizar para meditar la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios hoy? ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy como familia? Como familia. Lo primero que necesitamos hacer es, ¿verdad? Teniendo el texto bíblico en la mano, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué dice Dios de sí mismo en ese texto bíblico? ¿Qué nos está revelando Dios acerca de sí mismo en esa palabra? Por ejemplo, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No tiene que ser un pasaje largo, un versículo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué nos está revelando Jesucristo acerca de su persona, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, en ese texto bíblico? ¿Qué me dice Dios acerca de sí mismo? Bueno, en este ejemplo, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Verdad? Que Él
Él es la verdadera vida. Que la vida de la gracia, que la vida de Dios se nos comunica a nosotros por medio de Él. Que Él es quien verdaderamente nos capacita por medio de su Santo Espíritu para que podamos vivir en la vida de Dios, vida de Dios en nosotros. Él ha venido para que aceptándolo como nuestro Señor, podamos vivir en Dios. En Dios, Dios en nosotros. Sí, así, la palabra de Dios empieza a describirnos lo primero. Algo de Dios, nos revela algo de Dios. Y más importante aún, no solamente nos revela algo de Dios, que es importantísimo, sino nos hace descubrir lo que Dios quiere para nosotros por medio de su palabra. Por eso, lo primero que hay que hacer es preguntarnos, ¿qué me dice este texto bíblico de Dios? ¿Qué me está queriendo Dios revelar a mí acerca de sí mismo en ese pasaje bíblico? Medito, lo leo. Y entonces hago el segundo paso, que es meditar. Después de haber descubierto lo que Dios me dice acerca de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que Jesús se nos revela como el camino que nos lleva al Padre, la única verdad que libera el corazón del ser humano, ¿verdad? Y la vida, a través de quien tenemos vida, y vida en abundancia, como decíamos Juan 10:10, ¿verdad? A través de quien tenemos vida. Bueno, eso nos lo revela Él. O sea que no hay otro camino que no sea Jesucristo, no hay otra verdad que no sea Jesucristo, ni hay quien nos pueda dar la vida que necesitamos, la vida de la gracia, que no sea Jesucristo. Ya ahí mismo, usted y yo, a través de ese pasaje que estamos reflexionando en ese momento, que estamos escuchando, que no quiera buscar en otro lugar, ¿verdad? El mundo, ni la sociedad, nada nos puede dar la vida que solamente Dios nos puede dar. ¿Y nos la da en quién? En Jesucristo. Ya Dios nos ha revelado algo acerca de Él, por medio de su palabra. Segundo paso es, ahora, Dios me ha revelado eso, entonces ahora voy a meditar. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Qué me dice a mí esa palabra de Dios? Volviendo al ejemplo de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros en la vida diaria, o como personalmente, o como esposos, o como familia, podemos tomar muchos caminos. La vida nos ofrece muchas avenidas, como dicen en mi país, para poder vivir la vida. Muchos de esos caminos nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida, del propósito de Dios para nuestro matrimonio, del propósito de Dios para nuestra familia. Yo puedo tomar el camino de, bueno, voy a dedicar mi vida a amasar una fortuna, a preocuparme para el retiro, y todo eso es bueno, pero cuando yo vivo mi vida de esa forma, poniendo todo mi esfuerzo en las cosas materiales, aquello es material, se va a convertir en mi Dios. Y voy a pensar que eso es lo que verdaderamente me va a dar mi felicidad, que eso es lo que yo verdaderamente me va a mantener saludable, o me va a fortalecer en los momentos de prueba. Y ustedes y yo sabemos que hay personas que tienen mucho y cuando viene una prueba, nada de eso lo sustenta. Nada de eso lo sustenta, porque en verdad, para ustedes y para mí, solo hay un camino. Y es el camino de Dios. Y Jesucristo es ese camino. Él me lo ha dicho en su palabra. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que para yo verdaderamente vivir mi vida en plenitud aquí y ahora, como hombre, como padre, como esposo, como padre, como abuelo, como diácono, Él es a quien tengo que seguir. Es en Él en quien tengo que vivir. Es con Él a quien tengo que vivir. Ahora, pongámonos a pensar, llevemos eso al plano de la familia. ¿Qué nos dice Dios acerca de la familia? Y nosotros hemos dedicado muchos programas a esto de la familia. Que el fundamento de la familia debe ser Dios. Que debemos de amarnos en el amor de Dios. Que debemos de pedir al Señor que nos sane. Él es el camino de la sanación. Él es el camino que nos lleva a la liberación. Él es el camino que nos lleva a la restauración. Jesucristo. Empiezo a meditar en lo que me dice a mí y en lo que nos dice a nosotros como familia. Necesitamos
a Dios en nuestra vida. Lo primero es, ¿qué me dice Dios de sí mismo? Lo segundo es, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué nos dice Dios a nosotros como la familia? Actualizar esa palabra, ¿verdad? Hoy, en este momento. Si Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros estamos viviendo en familia, ¿verdad? En divisiones, en rivalidades, y en situaciones así de celos y envidias, si nos herimos, si no sabemos cómo comportarnos, si no sabemos cómo relacionarnos o hablarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Él es el camino, la verdad y la vida, invitarlo a Él. Empezar a modelar nuestra vida según la palabra de Dios, según la palabra de Dios que se me ha revelado. Decirle al Señor, nosotros como familia queremos que tú seas nuestro camino. Queremos que tú seas quien nos dé vida, que sea la verdad que nos libera y nos transforma. Y ponerle, como dicen, nombres y apellidos en cosas concretas. Si es la falta de comunicación entre los esposos, Señor, ven, tú que eres el camino de la vida, ayúdanos a mejorar nuestra comunicación, diálogo. Si es que no nos sabemos comprender, ¿verdad? Los padres con los hijos, Señor, ven, tú que eres la verdad, libera mi corazón de radicalidades en las que puedo encontrarme, de esos esquemas a veces que no me permiten poder comprender mejor a mis hijos, o los hijos poder comprender mejor a los padres. Le pedimos a Dios que venga, ¿verdad? Y que su palabra nos libere y que su palabra nos transforme, o Él mismo a través de su palabra nos transforme. Y entonces después, ¿verdad? De qué me dice, perdón, qué dice, qué me dice, ahora entonces, eso, lo que estaba haciendo en ese momento, ¿qué le decimos nosotros al Señor al haber escuchado su palabra? ¿Qué le dijo Josué a Dios delante de la asamblea? Después de haber escuchado la palabra de Dios. De ahora en adelante, mi casa y yo te serviremos solamente a ti, Señor. Solamente a ti. Sí, entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Cómo respondemos a ella? ¿Qué le decimos nosotros al Señor? ¿Cómo vamos nosotros a vivir nuestra vida familiar fundamentados en su palabra? Un diálogo con Dios. Un diálogo con Dios motivado por la misma palabra que hemos meditado y que hemos leído. Un diálogo, orar con la palabra de Dios. Entonces, libremente, ojalá cada miembro de la familia ora en base a la palabra que ha escuchado, leído y ha meditado. Un diálogo con Dios, individualmente y como familia. Un diálogo con Dios como familia. Leemos, la meditamos y ahora oramos. ¿Para qué? Para entonces contemplar. Vamos a permitirle ahora al Espíritu Santo que nos ilumine. Que nos ilumine. Que nos ayude a descubrir en nuestra vida, en base a esa palabra, lo que tenemos que hacer. Que nos ilumine, contemplar, que nos ilumine. Que esta palabra nos hable al corazón. Nos hable al corazón ahora. Y entonces viene el quinto paso, tomar la acción. Vamos a poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho en familia. Tenemos que tener más paciencia. Vamos ahora a practicar entonces la paciencia. Que debemos de ser más prudentes. Vamos a practicar la prudencia. Nos proponemos una meta a seguir como familia basados en la lectura, la meditación, la oración y la contemplación de la palabra de Dios. Y hacemos, si usted quiere, un plan de vida. Bueno, durante esta semana
Como la palabra de Dios nos ha llamado a que entre nosotros no haya rencillas y divisiones, que no hayan gritos, como dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a hacer un plan de vida. Cuando yo tenga algo que decirles, voy a buscar la manera, el momento, el tiempo para conversar con ustedes. Si es que tengo que corregir en algo, lo voy a hacer en un tiempo y un momento donde yo no esté irritado, donde yo no esté molesto, porque así es como nos relacionamos mejor en familia. No sé si me explico. Si la palabra de Dios me llama, ¿verdad? Me dice quién es Dios, qué me dice Dios de sí mismo, qué me dice Dios a mí mismo, o nos dice en familia, cómo yo respondo a eso que Él me dice. Me abro a la acción del Espíritu para que me dé las gracias, las pistas que debo o necesitamos en familia para que podamos actuar en su palabra. Para que podamos actuar. Hacemos ese plan de crecimiento como familia, como esposos, como familia. Y así es como oramos con la palabra. Es bien sencillo. No hay que complicarse mucho. A lo mejor hasta podemos simplificar un poco la lección divina para que no se nos haga así como si fuera un ejercicio, ¿verdad? De entrenamiento para algo. No, no, no. ¿Qué me dice Dios de sí mismo en la palabra cuando la leo? ¿Qué descubro de Dios cuando leo la palabra o la leemos en familia? ¿Qué me dice Dios a mí por medio de esa palabra? Voy ahora entonces a orar con la palabra, a pedirle al Señor que su palabra haga en mí o tenga en mí un efecto. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine para que después de haber conocido más de Dios a través de su palabra, después de escuchar lo que me dice y cómo yo voy a responder a ella, me ilumine para ponerla en práctica, en familia. Y así es como rezamos. Y así es como hacemos lección divina con la palabra de Dios. ¿Qué me dice de Dios? ¿Qué nos dice Dios a nosotros? ¿Qué le decimos nosotros a Dios? ¿Cómo ilumina su palabra nuestra mente y corazón? ¿Y cómo la ponemos en práctica? Eso es lección divina. No hay que complicarse mucho. Es bien sencillo. Pero hermanos, cuando nosotros rezamos en familia con la palabra de Dios de esa forma, produce mucho fruto de cambio. Las relaciones familiares se transforman por el poder de la palabra de Dios. Conozco mejor a Dios por medio de su palabra. Conozco mejor lo que Dios me quiere decir por medio de esa palabra. Le puedo responder a Dios, a la invitación que Dios me da por medio de su palabra. Iluminado por el Espíritu Santo, descubro lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces le pido a Dios la gracia para ponerla en práctica. Ahí en la familia. Ahí en la familia. Como le decía anteriormente. Si Dios me llama Dios me dice, yo soy un Dios de perdón. Entonces yo descubro que Dios es perdón, que Dios es misericordia. Y reflexiono en lo que Dios me dice acerca de Él, voy a entonces a descubrir que Dios me está invitando, me está llamando a acercarme a Él, ¿verdad? Para pedir perdón, para participar, para ser recipiente de su infinita misericordia. Dios me llama a abrirme a su amor y a su misericordia en situaciones concretas de mi vida personal o vida familiar. Y entonces yo respondo a eso, a esa invitación que Dios me da. Ahora, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, ¿no? Haz tú lo mismo. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine sobre cómo puedo yo llevar eso al plano de la práctica en la familia. Y entonces actuamos en familia. Hacemos un plancito
de crecimiento, le llamo yo, en familia. Si nos falta diálogo, entonces buscamos con la gracia de Dios tener momentos para dialogar, momentos para compartir, momentos para escucharnos, ¿verdad? Momentos para hacer silencio, momentos para ponderar lo que se nos está diciendo y entonces, con la gracia de Dios, poder actuar sobre esas realidades. Y así es como la familia, y con la gracia de Dios, con el Señor presente en medio de nosotros, ¿verdad? Por medio de su palabra, empieza a crecer espiritualmente también. Y empezamos a corregir algunas situaciones que se dan en familia. Por ejemplo, cuando algunas parejas se acercan a nosotros, a mi esposa Bernarda y a mí, para que les aconsejemos o compartamos con ella nuestra propia experiencia, ¿verdad? Sobre cómo mejorar su relación matrimonial. La primera pregunta que nosotros les hacemos es, ¿y ustedes sacan tiempo para dialogar? ¿Para orar? ¿Para escucharse? Y en la mayoría de los casos nos damos cuenta que no es así. Entonces, ¿cómo? Usando esa comparación, ¿cómo podemos descubrir el plan de Dios para nosotros en familia? Si no sacamos tiempo para, por medio de su palabra, conocerlo mejor, escuchar lo que nos quiere decir. ¿Cómo podemos nosotros responder a esta invitación de Dios que nos hace por medio de su palabra? ¿Cómo vamos a permitir al Espíritu Santo que nos ilumine y llevar a poner en práctica lo que el mismo Señor nos revela por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo? Si no sacamos tiempo para rezar, para orar en familia, con la palabra. Porque en la mayoría de los casos es por falta de sacar tiempo. De dedicarle un tiempo, no sacar tiempo, dedicarle un tiempo a la oración, a la lectura y meditación de la palabra, a permitirle al Señor que nos hable por medio de su palabra, a responder a lo que Dios nos diga por medio de su palabra, sea pidiéndole perdón, arrepintiéndonos, suplicándole que nos dé gracias y pedirle a Él las fuerzas que necesitamos, la gracia que necesitamos para ponerla en práctica en la familia. Tenemos que sacar tiempo, hermanos y hermanas, para orar en familia y orar con las Escrituras. A veces también me parece a mí que como vivimos en una sociedad de tanto corre, de tantas cosas ya prefabricadas, comida rápida, vamos a comprar ya alas de pollo ya cocinadas, lo que hay que hacer es calentarlas, para poner un ejemplo. Y como vivimos en ese paso tan rápido en donde buscamos la manera más corta, si usted quiere, para hacer las cosas, para que nos alcance el tiempo. A veces me parece que también en la relación matrimonial y familiar buscamos esos atajos, si usted quiere, cortar camino, y no se puede de esa forma. No hay una manera para poder establecer un buen diálogo que no sea dialogando, sacando el tiempo para eso. No hay una manera para poder nosotros orar si no sacamos el tiempo para orar. Porque podemos rezar el Padre Nuestro y podemos hacer un Ave María. Y eso, gracias a Dios que hacemos eso. Pero hay que también sacar tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir acerca a través del Padre Nuestro, o lo que esa Ave María nos quiere decir a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de eso? Por ejemplo, la meditación del Santo Rosario, del cual también podemos hacer lección divina de alguna forma, ¿no? Eso de que Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. No hay tiempo para pensar, para meditar, para ponderar la palabra de Dios, ponderar el Padre Nuestro, ponderar los misterios del Santo Rosario en familia y usar esta misma metodología. ¿Qué me dice Dios de sí mismo?
¿Qué nos dice Dios a nosotros? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo vamos a permitir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder poner en práctica, llevar a la acción lo que Dios nos está diciendo? Cómo Dios nos está iluminando. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que sacar tiempo para orar en familia. Si hay tiempo para otras cosas, tiene que haber tiempo para orar en familia, para orar con la palabra de Dios, para la meditación del Santo Rosario, para la meditación del Padre Nuestro y otras muchas oraciones que el Señor a través de su iglesia nos entrega. Porque de lo contrario, seremos como loritos, como un lorito que repite, 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 pero en realidad ese es un lorito. Y Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida según su santa voluntad, siempre movidos por la acción del Espíritu Santo. No podemos estar tan ocupados, que no tengamos tiempo para Dios, para escuchar a Dios, para responder a Dios, para permitirle a Dios que nos ilumine por medio de su santa palabra y nos dé las gracias para actuar en ella y así transformar nuestros matrimonios y familias. Oremos ahora juntos, pidiéndole a Él, que es el camino, la verdad y la vida, Él que tiene palabras de vida eterna, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a que podamos y busquemos sacar el tiempo para orar en familia, para orar en familia, para orar con las Escrituras en familia, para que su palabra ilumine nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestra manera de relacionarnos. Señor Jesús, tú que eres la palabra viva y encarnada del Padre, queremos pedirte en esta tarde, Señor Jesús, en esta noche, en este momento en que estamos o participando de este programa, o mirando o escuchando este programa, que nos dé la gracia de llegar a la realización, a la comprensión de la importancia que tiene la oración en familia, la oración meditada de tu palabra en familia, el meditar, Señor, el Santo Rosario en familia, el orar en familia. Porque a través de la oración meditada, reflexionada, tú nos hablas. Por medio de tu Santo Espíritu nos das cuanto necesitamos para que podamos, Señor Jesucristo, vivir según tu voluntad. Para que podamos experimentar sanación interior, sanación como familia. Para que de esa forma, como una familia sana y fortalecida por la oración, por la meditación de tu palabra, por la meditación del Santo Rosario, seamos familias que crecen en perfección y en santidad. Familias que somos capaces verdaderamente de amarnos, de perdonarnos, de sostenernos y de ayudarnos unos a otros cuando por una u otra razón la vida nos golpea con pruebas y situaciones inesperadas. Señor, danos la gracia de verdaderamente rezar y orar en familia, como familia, y vivir en tus sentimientos de compasión y misericordia. Yo te alabo y te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, Señor, por esta noche y por este momento que nos has permitido de descubrir la importancia de orar con tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, es una lámpara para nuestros pies. Y te ruego que todos quienes vayan a ver y escuchar este programa posteriormente también sientan en sus corazones, como nosotros ahora, al igual que los discípulos de Maús, arde nuestros corazones cuando nos explicas, nos hables las Escrituras. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. A ti el honor, a ti el poder, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. A ti, María Santísima, Madre nuestra, y a ti, San José, les suplicamos que sigan intercediendo por nosotros. Y ustedes que custodiaron a la palabra misma, intercedan por nosotros para que esta palabra se encarne en todos y cada uno de nosotros, se produzca en nosotros, en nuestras familias y matrimonios, el 100%. Todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre glorioso
y maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga, la Virgen Santísima y San Marcelo los protejan y recuerden que este es su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Amén.